Buenos días, estimados alumnos. El día de hoy vamos a ver un ejercicio del tema de demostraciones. Sí, el enunciado nos dice: sea n, que pertenece a los números enteros, demuestre que si n al cubo es impar, entonces n es impar. Para resolver este ejercicio tenemos que tener clara la teoría de demostraciones. Por ello es que primero vamos a revisarla en este lado. ¿Sí? Los métodos de demostración que nos ayudan para un enunciado de tipo condicional. Observemos que nuestro enunciado nos dice que si n al cubo es impar, entonces n es impar. Es un enunciado tipo condicional, ¿sí? Llamémosle A entonces Q. Para resolver este tipo de ejercicios tenemos el método directo y dos métodos indirectos: el método de contradicción y el método de la contrarrecíproca, ¿sí? Primero vamos a ver el método directo. En el método directo nosotros tomamos al antecedente, es decir, lo que está delante del condicional, es decir, a la letrita A, la tomamos como si fuera verdadera. Entonces, de esa manera hacemos la suposición. Supongamos que A es verdadero. A continuación tenemos que desarrollar una secuencia de pasos lógicos que nos permita llevar desde la suposición y nos permita llegar hasta la conclusión, para llegar a un por lo tanto Q es verdadero. En eso consiste el método directo. Por otro lado, los métodos indirectos, en el primer caso tenemos la contradicción. Para la contradicción vamos a suponer que el antecedente, que la letra A, es verdadera. Y a su vez vamos a suponer que la negación de la conclusión, de la consecuencia, que en este caso es Q, también es verdadera. En eso consiste este método de demostración. Suponemos que A es verdadera y que la negación de Q es verdadera. A continuación, en estos puntos suspensivos, nuevamente vamos a desarrollar una secuencia de pasos lógicos, de razonamientos válidos, que nos haga partir desde la suposición hasta encontrar alguna contradicción. Tal contradicción podría estar relacionada al enunciado del ejercicio o no necesariamente, ¿sí? Ahora, a la contradicción la vamos a llamar C, por eso es que acá tenemos la letra C, ¿sí? Luego, dentro de nuestro desarrollo del ejercicio, tenemos que encontrar un hecho que haga que contradiga a C, por eso es que acá tenemos C y no C. De tal manera que al encontrar esta contradicción ya podemos asumir, ya podemos decir que la expresión original, la cual es A entonces Q, podemos decir que sí se cumple, ¿sí? Estamos demostrando que es verdad. En eso consiste el método de contradicción. Entonces, en contradicción partimos de la suposición del antecedente y la negación del consecuente, pero tenemos que encontrar alguna contradicción, ¿sí? No sabemos cuál, solamente sabemos que tiene que haber alguna contradicción. Por otro lado, en el método de la contrarrecíproca, nosotros partimos de un enunciado tipo condicional, A entonces Q, y sabemos por lógica proposicional que un enunciado del tipo A entonces Q es lógicamente equivalente a la negación del consecuente, en este caso negación de Q, entonces negación de A, negación del antecedente. Entonces, si nosotros resolvemos esta primera expresión, el A entonces Q, es lo mismo a resolver la negación de Q, entonces negación de A. Y eso es lo que vamos a hacer. Para hacerlo, para resolverlo, nos vamos a ayudar del método directo, que fue el primer método que vimos, en el cual suponemos que el antecedente, lo que está delante del condicional, suponemos que el antecedente es verdadero. Entonces, eso es lo que hacemos aquí. Suponemos que no Q es verdadero. Luego, nuevamente, desarrollamos una secuencia de pasos lógicos, de razonamientos válidos,
que nos permitan llegar desde la suposición hasta la conclusión, que en este caso la conocemos, que debe ser la negación de A. A eso debemos llegar. Esta es la teoría necesaria para resolver este ejercicio. Entonces, vamos a empezar con la solución de este ejercicio. Primero, en este ejercicio nos dice, demuestra que si n al cubo es impar, entonces n es impar. Nos habla de este concepto de número par y número impar. Para ello, vamos a dar la definición de lo que es un número par y un número impar. Este concepto es llamado el concepto de la paridad, en el cual tenemos que un número par puede ser representado como el número 2 multiplicado por algún entero. En este caso, estamos considerando que esa variable por la que se va a multiplicar al número 2 es un número natural, debido a que nuestro ejercicio nos define en el conjunto de números naturales. Por ese motivo estamos poniendo que un número par se va a representar como 2 por A, donde A pertenece a los naturales. Por otro lado tenemos a un número impar. Un número impar es la multiplicación del número 2 por algún número entero nuevamente, pero más 1. Nuevamente se hace hincapié que en este caso, en lugar de considerar a todos los enteros, solo estamos considerando a los naturales, ¿sí? Porque el ejercicio nos lo está restringiendo de esa manera. Pero en otro caso tendríamos que considerar los números enteros, ¿sí? Hagamos una pequeña prueba de que realmente ese es un número par, es la definición de un número par. Por ejemplo, el número 8, veamos el número 8, si es que puede ser escrito como un número par, ¿sí? 8 puede ser igual a 2A, vamos a verificar. Despejando A, tenemos que 8 entre 2 es 4, nos da que A es igual a 4, y vemos que 4 está dentro de los naturales como lo habíamos definido, por lo tanto sí cumple con esta definición. Vemos, por ejemplo, que el número 7 puede ser escrito como el producto del número 2 por algún natural, en este caso, ¿sí? Algún natural más 1, porque estamos diciendo que el número 7 es impar, y si tiene la forma de un número impar, va a seguir esta regla, que es 2 multiplicado por una variable, que en este caso va a ser un entero, más el número 1. Entonces, en este caso, el natural que hace que se cumpla es el número 3. Vemos que 2 por 3 es 6 más 1 es 7. ¿Sí? Vemos que sí es la definición de número par y de número impar. Ya lo hemos verificado. Entonces, volvamos al ejercicio. Para solucionar este ejercicio, primero lo que vamos a hacer es tomar nuestro enunciado y convertirlo a un condicional. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos aquí. N al cubo es impar, entonces N es impar. El primer método por el cual vamos a resolver este ejercicio es el método de contradicción. Para el método de contradicción, como habíamos visto en la teoría, tenemos que suponer que el antecedente es verdadero y que la negación del consecuente es verdadera. Eso es lo que vamos a hacer en este caso. Entonces, vamos a iniciar toda demostración, tiene que estar marcada dónde inicia y dónde termina. Entonces, esta va a ser nuestra marca de inicio de demostración. Para lo cual, escribimos la palabra sub, que viene de supongamos, simplemente lo abreviamos. Supongamos que el antecedente es verdadero, decíamos. Entonces, supongamos que n al cubo es impar. Ahora tenemos que escribir y la negación del consecuente es verdadera. Entonces diríamos n no es impar. Esa sería nuestra negación del consecuente.
¿sí? Ahora veamos, ya que n no es impar, ¿sí? Todos los números, en este caso naturales, todos los números naturales van a ser o bien pares o bien impares. Así que si nos dice que no es impar, nos está diciendo que este número es par. Entonces, podemos reescribir esta línea de la siguiente forma. Entonces, n al cubo es impar y n es par. ¿Sí? Ahora tenemos los siguientes hechos. Tenemos que n al cubo es un número impar y por otro lado que n es par. Entonces, podríamos partir de cualquiera de ellos, tomando un n al cubo o simplemente tomando n. En este caso, nos conviene tomar el más sencillo. El más sencillo de ambos es el n, ¿sí? Porque no tiene ninguna potencia. Entonces, vamos a empezar por el n, ¿sí? Decimos, ya que n es par, se puede escribir en la forma de un número par, como lo habíamos visto. Entonces, n es igual a 2 por algún entero. En este caso le llamaremos x, donde este entero x pertenece a los naturales, ¿sí? Ya que el ejercicio nos lo restringía de esa forma. Entonces, ya tenemos la representación numérica de n. Ahora, fijémonos que acá tenemos n al cubo. Entonces, en nuestra suposición nos dice que n al cubo es impar. Entonces ya tenemos n. Lo que podríamos hacer ahora es averiguar cómo será n al cubo según esta definición que ya la tenemos. Entonces lo que hacemos aquí es elevando al cubo. Tendríamos n igual a 2x, tendríamos al cubo, lo cual nos da n al cubo igual a 8x al cubo. ¿Sí? Ahora, recordemos nuevamente la definición de paridad. Tanto número par como número impar están representados en producto de 2 por algún número. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es mostrar a este número, mostrar este 8x al cubo en la forma del producto de 2 por algo. Entonces, vamos a factorizar un 2. Tendríamos que n al cubo es igual a 2 por 4x al cubo. ¿Sí? Simplemente lo estamos reescribiendo de una forma en la que nos convenga, que en este caso es 2 por 4x al cubo. Ahora, para tener una mejor visión de esto, ¿qué vamos a hacer? Todo lo que está en el paréntesis lo vamos a mandar a una letra diferente. ¿Sí? Llamémosle, por ejemplo, W. Entonces la expresión quedaría así. N al cubo igual a 2 por W. ¿Sí? Pero W es igual a 4x al cubo, entonces necesitamos escribirlo. Donde W es igual a 4x al cubo. Ahora, tenemos que escribir también en qué conjunto de números está este W. Entonces veamos, x, ¿en qué conjunto estaba? Vemos que x estaba en el conjunto de los enteros. Entonces, un número entero multiplicado por sí mismo 3 veces, es decir, elevándolo al cubo, nos sigue dando un número entero. ¿Sí? Por lo tanto, esta parte es un número entero. Ahora, un número entero multiplicado por 4, que es otro número entero, nos sigue dando un número que sigue siendo entero. Entonces, nos sigue siendo natural. ¿Sí? Entonces, W pertenece a los naturales.
Ahora, lo que hemos descubierto, ¿sí?, a través de un razonamiento válido, una secuencia de pasos lógicos, es que n al cubo es igual a 2 por algún número natural. ¿Sí? Es decir, tiene la forma de un número par. Pero en la parte inicial de la suposición habíamos dicho que n al cubo es impar. Entonces fíjense que aquí tenemos una contradicción, porque un número no puede ser par e impar a la vez. O es un número par o es un número impar, pero no puede ser los dos a la vez. Pero en este caso estamos diciendo que sí lo es. Por tanto, esa es nuestra contradicción. Entonces, una parte muy importante del método de contradicción que habíamos dicho es dejar evidente esa contradicción. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. A esta línea le vamos a poner el número 1. Y acá vamos a escribir la contradicción que hemos encontrado. Entonces, tenemos que dejar evidente esa contradicción y tenemos que escribirla dentro de nuestro espacio para nuestra demostración. Por eso decimos que en la línea que tiene el numerito 1, en esta línea, tenemos que n al cubo es par, pero en la suposición, acá arriba, al inicio de la demostración, decimos que n al cubo es impar. Entonces, un número no puede ser par e impar a la vez. ¿Sí? Por lo tanto, podemos decir que el enunciado original es verdadero, se cumple. Ya llegamos a la demostración. Por lo tanto, n al cubo es impar, entonces n es impar. Y escribimos el fin de nuestra demostración con ese símbolo. De esta manera, este ejercicio ha sido resuelto mediante el método de contradicción. ¿Sí? Ahora vamos a ver la solución por el método de la contrarrecíproca, que es el siguiente método indirecto que tenemos aquí.